Buenas noches, queridos viajeros del tiempo. Bienvenidos una vez más a Somnialis, vuestro refugio nocturno donde la historia cobra vida entre las sombras y la quietud de la noche. Soy vuestro narrador, y esta noche os invito a cerrar los ojos, a respirar profundo y a preparar vuestra mente para un viaje extraordinario hacia el corazón mismo de una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes de la humanidad. Antes de comenzar nuestro viaje, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañáis esta noche? Dejadnos en los comentarios vuestra ubicación, vuestra ciudad, vuestro país. Es maravilloso saber que, sin importar las distancias que nos separen, todos nos reunimos aquí, en este espacio atemporal, unidos por el amor a la historia y el deseo de comprender mejor nuestro pasado común. Esta noche, queridos oyentes, nos adentramos en las brumas del tiempo para explorar uno de los conceptos más profundos y duraderos de la civilización humana, el mandato del cielo de la antigua China. Nuestro viaje nos llevará a través de más de 3000 años de historia, desde los albores de la dinastía Shang en el segundo milenio antes de Cristo, hasta la caída del último emperador en el año 1912 después de Cristo. Exploraremos cómo una idea, un concepto filosófico y político, moldeó el destino de millones de personas y creó la continuidad cultural más larga de la historia de la humanidad. Lo que hace única esta historia no es simplemente su antigüedad o su duración, es la manera en que la civilización china desarrolló un sistema de legitimación del poder que trascendía la simple fuerza militar o el linaje real. El mandato del cielo, o Tianming en chino antiguo, representaba algo revolucionario para su época. La idea de que el gobernante debía justificar su posición no solo por derecho de nacimiento, sino por su virtud, su capacidad administrativa y su conexión con el orden cósmico universal. Como siempre en Somnialis, nuestro compromiso es con el rigor histórico. Esta narrativa está construida sobre la base de documentos históricos antiguos, incluyendo las crónicas de bambú, los anales de primavera y otoño, los textos confucianos clásicos y las excavaciones arqueológicas realizadas durante los últimos 100 años en sitios como Anyang, la capital de la dinastía Shang, y los extraordinarios hallazgos de los guerreros de terracota en Xi'an. Cada escena que describiremos, cada personaje que conoceréis está fundamentado en evidencias históricas y en el trabajo meticuloso de sinólogos, arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Imaginad por un momento. Estamos en el año 1045 a.C. Las primeras luces del amanecer comienzan a teñir de naranja y dorado las aguas del río Amarillo, ese gran dragón líquido que serpentea a través de las llanuras del norte de China. En una plataforma elevada de tierra apisonada, rodeada por muros de barro y madera, se alza el palacio real de la dinastía Shang. El aire está cargado con el olor a incienso de sándalo y el humo de los braseros rituales. En el centro de un gran patio, un anciano rey llamado Di Xin se encuentra de pie, envuelto en túnicas de seda ornamentadas con patrones de dragones y fénix bordados en hilos de oro y jade. Ante él, dispuestos en el suelo de tierra batida, se encuentran cientos de caparazones de tortuga y huesos de buey, algunos ya agrietados por el calor del fuego, otros esperando su turno. Estos son los huesos oraculares, los Jiawen, las primeras manifestaciones de la escritura china, donde los adivinos de la corte buscan conocer la voluntad de los ancestros y de las fuerzas celestiales. El rey extiende su mano temblorosa hacia uno de los caparazones. Puede sentir el peso de la historia sobre sus hombros. Sabe que las tribus Zhou del oeste se están fortaleciendo, que murmuran sobre su gobierno, que cuestionan su derecho a gobernar. Pero él es el Hijo del Cielo, el intermediario entre el mundo humano y las fuerzas cósmicas. ¿O ya no lo es? Esta pregunta
Esta duda existencial sobre la legitimidad del poder está a punto de transformar para siempre la historia de China y crear uno de los conceptos políticos más influyentes de la humanidad. Acompañadnos en este viaje mientras exploramos cómo nació, se desarrolló y perduró durante milenios el concepto del mandato del cielo. Descubriremos cómo esta idea justificó revoluciones y rebeliones, cómo mantuvo el orden social durante siglos, y cómo los hijos del dragón, los emperadores de China, navegaron las aguas turbulentas entre la responsabilidad cósmica y el poder terrenal. Para comprender el mandato del cielo, debemos primero sumergirnos en las profundidades de la prehistoria china, en un tiempo donde la historia se mezcla con el mito y la leyenda, donde los huesos oraculares nos susurran secretos de una civilización emergente. Estamos en el Valle del Río Amarillo, aproximadamente en el año 1600 a.C. Aquí, en esta región fértil pero temperamental, donde las inundaciones podían destruir cosechas enteras y las sequías podían traer hambruna, surgió la primera dinastía históricamente verificable de China, la dinastía Shang. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Anyang desde el año 1928 después de Cristo han revelado los restos de una civilización sorprendentemente sofisticada. Los documentos de la época, especialmente los más de 150.000 huesos oraculares descubiertos, nos muestran una sociedad profundamente religiosa, obsesionada con la comunicación con el mundo espiritual. Los reyes Shang no eran simplemente gobernantes temporales, eran intermediarios sagrados, sacerdotes, reyes que comunicaban con los ancestros difuntos y con una compleja jerarquía de deidades naturales. Imaginad la escena. En el gran templo ancestral de Anyang, bajo un techo sostenido por enormes pilares de madera de ciprés, el rey realiza un ritual de adivinación. Los adivinos de la corte, hombres que han dedicado décadas enteras a perfeccionar su arte, preparan cuidadosamente los caparazones de tortuga. Primero los limpian, luego los pulen y finalmente tallan pequeñas cavidades en la parte posterior. Cuando el momento es propicio, cuando los astros están alineados y los sacrificios han sido ofrecidos, colocan brasas ardientes en estas cavidades. El calor intenso hace que el caparazón se agriete con un sonido seco y agudo que resuena en el silencio reverente del templo. Estas grietas no son aleatorias. Oh no. Para los adivinos Shang, estos patrones contenían las respuestas de los ancestros, mensajes codificados del mundo espiritual sobre cuestiones de guerra, cosechas, ceremonias y el favor divino hacia el rey. Pero aquí está el elemento crucial. Durante la dinastía Shang, el concepto de legitimidad divina era relativamente simple. El rey era rey porque descendía de la línea real, porque los ancestros así lo habían establecido. Su derecho a gobernar era inmutable, otorgado por el linaje y mantenido a través de los rituales apropiados. No existía aún la noción de que un gobernante pudiera perder su derecho a gobernar por mala conducta o incompetencia. Este sistema funcionó durante siglos. Los reyes Shang gobernaron desde aproximadamente el año 1600 hasta el año 1046 a.C., construyendo ciudades impresionantes, desarrollando el bronce hasta alcanzar niveles artísticos extraordinarios y creando los fundamentos de la escritura china. Las evidencias arqueológicas muestran palacios masivos, tumbas reales llenas de tesoros de jade y bronce, y los restos inquietantes de sacrificios humanos a gran escala, donde decenas, a veces cientos de personas eran enterradas con el rey para servirle en el más allá. Pero hacia el final de la dinastía Shang, algo comenzó a cambiar. El último rey Shang, Di Xin, cuyo nombre ha sido transmitido a través de las crónicas históricas como un símbolo de tiranía y decadencia, enfrentó crecientes problemas. Las crónicas posteriores, especialmente el libro de los documentos, o Shujing,
uno de los 5 clásicos confucianos compilados siglos después, pero basado en registros antiguos, lo describen como un gobernante cruel y disoluto. Según estos textos, Dishin construyó palacios de indulgencia excesiva, llenó un estanque con vino y colgó carne en los árboles como si fueran un bosque comestible para sus orgías. Torturaba a sus ministros leales cuando éstos le aconsejaban moderación. Descuidaba los rituales ancestrales. Gastaba los recursos del reino en placeres personales mientras el pueblo sufría. Ahora, debemos ser cautelosos con estas descripciones. La historia, como sabemos, la escriben los vencedores, y estas caracterizaciones de Dishin provienen de textos compilados por aquellos que justificaban su derrocamiento. Pero lo que es históricamente significativo no es tanto si Dishin fue realmente tan terrible como lo describen, sino el hecho de que estas narrativas fueron creadas y preservadas. Representan el nacimiento de una nueva idea, que un gobernante podía perder su derecho a gobernar. En el oeste del territorio Shang, en la región del actual Shanxi, vivían los Zhou, un pueblo seminómada que había sido vasallo de los Shang durante generaciones. Los líderes Zhou observaban con creciente preocupación y, seamos honestos, con creciente ambición el aparente declive del rey Shang. El líder de los Zhou era el rey Wen, un hombre descrito en las crónicas como virtuoso, sabio y profundamente preocupado por el bienestar de su pueblo. Aquí, en estas circunstancias específicas de tensión política y transición dinástica, nació el concepto revolucionario que llamamos el mandato del cielo. Los consejeros de la corte Zhou, enfrentando el dilema moral y práctico de rebelarse contra su señor supremo legítimo, desarrollaron una justificación teológica y filosófica para la revolución. La idea era brillantemente simple y radicalmente transformadora. El cielo, la fuerza cósmica suprema que gobernaba el universo, otorgaba su mandato para gobernar no a una familia específica para siempre, sino al gobernante que demostrara virtud, sabiduría y capacidad. Este mandato podía ser transferido. Si un rey gobernaba con justicia, mantenía el orden, realizaba los rituales apropiados y cuidaba de su pueblo, el cielo continuaría favoreciendo su gobierno. Pero si un rey se volvía tiránico, corrupto o incompetente, el cielo retiraría su mandato y lo otorgaría a otro más digno. Las señales de que el mandato había sido retirado incluían desastres naturales, inundaciones, sequías, plagas, hambrunas y rebeliones populares. Estos no eran eventos aleatorios, sino mensajes del cielo expresando su descontento con el gobernante. El universo mismo, en esta cosmovisión, estaba conectado con la calidad moral del líder político. Esta idea tuvo consecuencias profundas que reverberarían a través de los milenios. Por primera vez en la historia china, la rebelión contra un gobernante injusto no era simplemente traición, sino que podía ser un acto de rectitud cósmica. El derecho a gobernar no era absoluto ni permanente, sino condicional y meritocrático. En el año 1046 a.C., las tensiones entre los Zhou y los Shang alcanzaron su punto crítico. Las Crónicas de Bambú, uno de los textos históricos más antiguos de China, descubierto en una tumba en el año 280 y uno antes de Cristo, nos proporcionan algunos detalles de este momento crucial, aunque debemos recordar que fueron compiladas siglos después de los eventos que describen. El rey Wen de Zhou había muerto, pero su hijo, el rey Wu, heredó tanto el trono Zhou como la determinación de su padre de desafiar el gobierno Shang. Según las crónicas, Wu no actuó impulsivamente. Primero, consolidó su base de poder, formó alianzas con otros señores feudales descontentos con el gobierno Shang, y sobre todo, se aseguró de que su causa fuera presentada no como una mera ambición personal, sino como el cumplimiento de la voluntad del cielo. Imaginad la escena. Es una mañana fría en la planicie de Muye, cerca del río Amarillo. La niebla matinal se eleva lentamente del suelo como espíritus ancestrales.
En un lado del campo se encuentra el ejército de Di Xin, el rey Shang, con sus carros de guerra de bronce, brillando bajo el sol naciente, sus estandartes ondeando con símbolos de poder ancestral. Son miles, veteranos de muchas campañas, armados con las mejores armas de bronce que la civilización ha producido hasta ese momento. En el otro lado, el ejército Zhou espera. Son menos numerosos, pero están unidos por algo más que el simple deber militar. El rey Wu se encuentra de pie en su carro de guerra, vestido con armadura de cuero y placas de bronce. En sus manos sostiene no solo un arma, sino también el peso de una nueva doctrina política. Antes de la batalla, según el libro de los documentos, Wu pronunció un discurso que sería recordado durante milenios. El cielo, declaró Wu con voz fuerte que resonó sobre el campo de batalla, favorece a los virtuosos y castiga a los crueles. Di Xin ha perdido el favor del cielo por sus crímenes contra el pueblo y su negligencia de los rituales sagrados. No venimos como rebeldes, sino como instrumentos de la voluntad celestial. El mandato del cielo ha sido transferido. La batalla de Muye fue sorprendentemente breve. Según las crónicas, muchos soldados Shang, desmoralizados por los rumores de las crueldades de su rey y persuadidos por la doctrina del mandato del cielo, desertaron o se negaron a luchar. Algunos relatos incluso sugieren que los soldados de vanguardia del ejército Shang volvieron sus armas contra sus propios comandantes. Di Xin, viendo la derrota inevitable, huyó a su palacio, se vistió con sus ropas más lujosas y todas sus joyas de jade, y se arrojó a las llamas de su propio palacio en llamas. Así terminó la dinastía Shang. Pero lo verdaderamente significativo no fue simplemente el cambio de poder de una dinastía a otra, algo común en la historia humana. Lo revolucionario fue la narrativa que se construyó alrededor de este cambio. Los Zhou no simplemente conquistaron a los Shang mediante la fuerza militar superior, afirmaron haber recibido el mandato del cielo debido a su superioridad moral. En los años siguientes a la conquista, los gobernantes Zhou y sus consejeros se dedicaron a consolidar no solo su poder político y militar, sino también su legitimidad ideológica. Desarrollaron elaboradas ceremonias y rituales que enfatizaban su conexión con el cielo. Construyeron templos ancestrales grandiosos donde realizaban sacrificios no solo a sus propios antepasados, sino también a los antepasados Shang, demostrando así continuidad cultural y respeto por la tradición mientras afirmaban su derecho divino a gobernar. El rey Wu estableció su capital en Hao, cerca de la moderna Xi'an, en el valle del río Wei. Desde allí comenzó a implementar lo que se conocería como el sistema feudal Zhou. China en este período no era un estado unificado y centralizado como lo sería en épocas posteriores. Era más bien una confederación de territorios controlados por señores feudales que debían lealtad al rey Zhou, pero que gozaban de considerable autonomía en sus propios dominios. Wu dividió el territorio conquistado entre sus parientes y aliados más leales, creando lo que los historiadores llaman el Fengjian, un sistema de enfeudación donde los señores locales gobernaban tierras específicas en nombre del rey, pero con la obligación de proporcionarle apoyo militar, tributo económico y lealtad política. Era un sistema práctico para gobernar un territorio tan vasto con las limitaciones tecnológicas y comunicacionales de la época. Pero Wu reinó solo 3 años después de su victoria sobre los Shang. A su muerte en el año 1043 a.C., le sucedió su joven hijo, el rey Cheng, que era apenas un niño. Aquí surge una de las figuras más admiradas de toda la historia china, el duque de Zhou, hermano menor del rey Wu, que asumió la regencia durante la minoría de edad de Cheng. El duque de Zhou, cuyo nombre personal era Ji Dan, se convertiría en el modelo ideal del servidor público leal y virtuoso en la tradición confuciana.
Gobernó como regente durante 7 años, enfrentó rebeliones de otros miembros de la familia real que dudaban de sus intenciones, sofocó revueltas de nobles Shang que intentaban restaurar la antigua dinastía y, sobre todo, consolidó y elaboró la doctrina del mandato del cielo. Los textos históricos, especialmente el libro de los documentos, contienen varios discursos atribuidos al duque de Zhou, donde expone con claridad las implicaciones del mandato del cielo. En uno de estos discursos dirigidos a su sobrino, el joven rey Cheng, el duque explica: «El mandato del cielo no es constante, el cielo no es pariente de nadie, solo favorece a los virtuosos. Nuestros antepasados Zhou recibieron el mandato porque practicaban la virtud. Los Shang lo perdieron porque abandonaron la virtud. Si nosotros también abandonamos la virtud, perderemos igualmente el mandato». Esta era una advertencia profunda no solo para el joven rey, sino para todas las generaciones futuras de gobernantes chinos. El mandato del cielo no era una garantía eterna, sino una responsabilidad pesada que requería vigilancia constante, conducta moral ejemplar y genuina preocupación por el bienestar del pueblo. Cuando Cheng alcanzó la mayoría de edad, el duque de Zhou, en un acto que consolidaría para siempre su reputación de virtud suprema, le entregó el poder completo sin resistencia ni demora. Este acto de autoabnegación, donde un regente con poder absoluto voluntariamente lo cede, fue tan raro en la historia que se convirtió en legendario. Durante los siguientes 2500 años, cada vez que se discutía sobre gobernanza virtuosa en China, el nombre del duque de Zhou sería invocado como el estándar supremo. Los primeros siglos del gobierno Zhou, aproximadamente desde el año 1046 hasta el año 8 a.C., son recordados en la tradición china como una edad de oro, un período de orden, prosperidad y virtud. Debemos ser cuidadosos aquí, por supuesto. Todas las culturas tienden a idealizar su pasado, y los escritores confucianos posteriores ciertamente romantizaron este período. Pero las evidencias arqueológicas y los registros históricos sugieren que fue efectivamente un tiempo de considerable estabilidad y desarrollo cultural. Durante estos siglos, la cultura china experimentó transformaciones profundas. La metalurgia del bronce alcanzó alturas artísticas extraordinarias. Los vasijas rituales de bronce Zhou, con sus intrincados diseños de taoti, dragones y fénix, se encuentran entre las obras de arte más impresionantes de la antigüedad. Las excavaciones arqueológicas han revelado talleres de bronce que producían piezas de una precisión técnica asombrosa. Pero más allá del arte y la tecnología, fue en el ámbito de las ideas donde ocurrieron los desarrollos más significativos. El concepto del mandato del cielo no permaneció estático. Fue elaborado, discutido, cuestionado y refinado por generaciones de pensadores, escribas y oficiales de gobierno. En este período surgieron los textos que formarían los cimientos de la civilización china. El Shijing, o Libro de las Odas, una colección de 305 poemas que abarca desde canciones folclóricas hasta himnos de estado, contiene numerosas referencias al mandato del cielo. Muchos de estos poemas expresan la creencia de que el cielo observa las acciones de los gobernantes y responde a ellas. Un poema particularmente revelador del Shijing dice: «El mandato del cielo, qué profundo y continuo. Oh, el esplendor de los reyes Wen y Wu. Asistencia viene del cielo. La suerte del cielo no es fácil de mantener». Aquí vemos la tensión fundamental en el corazón del concepto. El mandato es un honor supremo, pero también es precario. Requiere esfuerzo constante y vigilancia moral. Sin embargo, a medida que la dinastía Zhou maduraba, comenzaron a surgir tensiones. El sistema feudal que había sido tan efectivo para consolidar el control Zhou sobre un territorio vasto empezó a mostrar sus debilidades inherentes.
Los señores feudales, especialmente aquellos cuyos territorios estaban lejos de la capital Zhou, comenzaron a actuar con creciente independencia. Con el paso de las generaciones, sus lazos de sangre y lealtad con la casa real Zhou se debilitaron. En el año 770 a.C., ocurrió un evento que marcaría un punto de inflexión dramático. Los Quanrong, un pueblo nómada del oeste, lanzaron una invasión devastadora contra la capital Zhou. El rey Yu, que según las crónicas había perdido el favor popular debido a su obsesión con una concubina llamada Bao Si, fue incapaz de organizar una defensa efectiva. Fue asesinado en la batalla y la capital Hao fue destruida. Los supervivientes de la Casa Real Zhou huyeron hacia el este, estableciendo una nueva capital en Luoyang, en la actual provincia de Henan. Este evento marcó la división de la historia Zhou en dos períodos: los Zhou occidentales, desde el año 1046 hasta el 770 a.C., y los Zhou orientales, desde el 770 hasta el año 256 a.C. Pero aquí está el aspecto fascinante. Aunque los reyes Zhou habían perdido su capital, gran parte de su territorio y la mayoría de su poder efectivo, continuaron siendo reconocidos formalmente como los poseedores del mandato del cielo. Los señores feudales, ahora prácticamente independientes, todavía les rendían homenaje ceremonial. ¿Por qué? Porque el poder simbólico del mandato del cielo era tan fuerte que nadie se atrevía a reclamarlo abiertamente mientras la línea Zhou continuara existiendo. Este período de los Zhou orientales se divide en dos subperíodos que definirían el carácter de la civilización china: el período de primavera y otoño, desde el 770 hasta el 476 a.C., y el período de los estados combatientes, desde el 475 hasta el 221 a.C. El período de primavera y otoño recibe su nombre de las Crónicas de Primavera y Otoño, los anales del estado de Lu que registran los eventos de este período. Fue una época de fragmentación política creciente, pero también de explosión cultural y filosófica sin precedentes. Fue en este contexto de incertidumbre política y cambio social que vivieron los más grandes pensadores de la civilización china. En el año 551 a.C. nació en el estado de Lu un niño llamado Kong-Qiu, que el mundo conocería como Confucio, o en chino Kong-Fuzi, que significa Maestro Kong. Confucio vivió en un tiempo de considerable turbulencia. Los antiguos rituales y jerarquías se estaban desmoronando. Los señores asesinaban a sus príncipes. Los ministros traicionaban a sus señores. El orden social parecía estar colapsando. Confucio dedicó su vida a intentar restaurar lo que él percibía como el orden moral perdido de los primeros días Zhou, especialmente la era del duque de Zhou, a quien veneraba como el modelo perfecto de virtud. Viajó de estado en estado, buscando un gobernante que implementara sus ideas sobre gobierno virtuoso, pero en gran medida fue rechazado por los gobernantes de su tiempo, quienes preferían el poder real al ideal moral. Pero las enseñanzas de Confucio, preservadas y transmitidas por sus discípulos, especialmente en las Analectas, elaboraron y refinaron el concepto del mandato del cielo de maneras profundas. Confucio enfatizaba que el gobierno legítimo dependía de la virtud personal del gobernante, especialmente de la cualidad que llamaba Ren, frecuentemente traducida como benevolencia, humanidad o bondad amorosa. Para Confucio, un gobernante que poseía Ren naturalmente atraería la lealtad del pueblo sin necesidad de fuerza o coerción. Gobernar mediante la virtud, dijo Confucio, es como la estrella polar que permanece en su lugar mientras todas las demás estrellas giran a su alrededor. El verdadero gobernante virtuoso no necesitaba hacer nada forzado.
Simplemente por ser virtuoso, el orden social se establecería naturalmente. Confucio también enfatizaba la importancia del ritual, el Li, no como mera ceremonia vacía, sino como la encarnación física de los principios morales y el orden social apropiado. Los rituales correctamente realizados creaban armonía entre el cielo, la tierra y la humanidad. Aproximadamente un siglo después de Confucio, otro pensador profundamente influyente elaboró estas ideas, Mencio o Menzi, que vivió aproximadamente del año 372 al 289 a.C. Mencio fue aún más explícito sobre las implicaciones revolucionarias del mandato del cielo cuando un gobernante le preguntó a Mencio sobre el derecho a rebelarse contra un rey injusto. Mencio respondió con una de las declaraciones políticas más audaces de la antigüedad. He oído hablar de castigar a un villano llamado Zhou, refiriéndose al último rey Shang, pero no he oído hablar de asesinar a un gobernante. En otras palabras, cuando un rey pierde el mandato del cielo por su tiranía, deja de ser un verdadero rey y se convierte simplemente en un hombre malvado que puede ser justamente depuesto. Esta era una doctrina revolucionaria que legitimaba la rebelión contra la tiranía. Pero Mencio era cuidadoso en especificar las condiciones. El pueblo no podía simplemente rebelarse cuando quisiera. Las señales del cielo debían ser claras. Desastres naturales, hambruna, sufrimiento generalizado, y quien lidere la rebelión debe demostrar virtud genuina y preocupación por el bienestar del pueblo, no mera ambición personal. A medida que el período de primavera y otoño daba paso al período de los estados combatientes, China se hundió en un caos de guerra casi constante. Los señores feudales que nominalmente debían lealtad a los reyes Zhou ahora se declaraban reyes por derecho propio. Los 7 grandes estados, Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei y Zhao, junto con docenas de estados menores, luchaban por la supremacía. Este fue uno de los períodos más violentos de la historia china. Las estimaciones sugieren que millones murieron en las interminables guerras. Las innovaciones militares, especialmente el desarrollo de la caballería y las armas de hierro que reemplazaban al bronce, hicieron las batallas más letales que nunca. Las tácticas de guerra se volvieron más sofisticadas y brutales. Ciudades enteras eran masacradas después de su captura. Soldados capturados eran enterrados vivos por decenas de miles. En este contexto de violencia extrema, surgieron nuevas escuelas de pensamiento que desafiaban el ideal confuciano de gobierno virtuoso. La escuela legista, cuyos principales exponentes incluían a Shan Yang, Han Feizi y Li Si, argumentaba que la virtud moral por sí sola era insuficiente para gobernar en una era de caos. Lo que se necesitaba, decían, era un sistema de leyes estrictas, castigos severos y un estado administrativo fuerte y centralizado. Los legistas eran profundamente escépticos sobre la naturaleza humana, mientras Confucio y especialmente Mencio creían en la bondad innata de la humanidad y en la capacidad de la educación moral para mejorar a las personas. Los legistas argumentaban que la gente era fundamentalmente egoísta y solo respondía a recompensas y castigos. Un gobernante efectivo, por lo tanto, no debía confiar en la persuasión moral, sino en un sistema legal claro, consistentemente aplicado, con recompensas generosas para el comportamiento deseado y castigos terribles para las transgresiones. En el estado de Qin, en el lejano oeste, estas ideas legistas encontraron su implementación más completa. Qin había sido considerado durante mucho tiempo como semibárbaro por los otros estados, menos refinado culturalmente. Pero bajo una serie de reformadores legistas, especialmente Shang Yang en el siglo IV a.C., Qin se transformó en una máquina militar y administrativa de eficiencia implacable. Shang Yang implementó reformas radicales.
abolió el viejo sistema aristocrático de herencia de títulos y tierras, reemplazándolo con un sistema de rango basado en méritos militares. Dividió el Estado en unidades administrativas con responsabilidades claras. Implementó un sistema de responsabilidad colectiva donde grupos de familias eran responsables del comportamiento de cada uno de sus miembros. Estandarizó pesos, medidas y leyes en todo el estado. Estas reformas hicieron de Qin el estado más poderoso de China. En el año 247 a.C., un joven de 13 años llamado Jing Zheng ascendió al trono de Qin. Este joven, con la asistencia de asesores brillantes como el primer ministro Li Si y el comerciante y estratega Liu Buwei, se embarcaría en una campaña de conquista que cambiaría la historia de China para siempre. Durante los siguientes 26 años, el estado de Qin sistemáticamente conquistó todos los otros estados. La guerra era total y despiadada. Después de la batalla de Changping en el año 260 a.C., el general Qin Baichi ordenó que 400,000 soldados Yao capturados fueran enterrados vivos. Ya sea que este número sea exacto o exagerado por los cronistas posteriores, el mensaje era claro. Qin no mostraba misericordia. En el año 221 a.C., el último estado rival, Qi, se rindió sin luchar. Por primera vez en su historia, toda China estaba unificada bajo un solo gobernante. Jing Zheng, ahora con 39 años, declaró que los viejos títulos de rey eran insuficientes para su logro sin precedentes. Se dio a sí mismo un nuevo título, combinando caracteres que se habían usado para referirse a los legendarios emperadores míticos del pasado distante. Huangdi, el primer emperador. Específicamente se llamó a sí mismo Qin Shi Huangdi, el primer emperador de Qin. Aquí enfrentamos una de las paradojas más fascinantes de la historia china. Qin Shi Huangdi había logrado la unificación que generaciones habían soñado. Pero, ¿poseía el mandato del cielo? Según la teoría confuciana, debería poseerlo. Su éxito sugería que el cielo había transferido su mandato a él. Pero su gobierno era la antítesis de los ideales confucianos de virtud benevolente. El primer emperador implementó reformas masivas y radicales. Estandarizó la escritura, los pesos, las medidas e incluso el ancho de los ejes de los carros en todo el imperio. Construyó una red extensiva de carreteras. Comenzó la construcción de lo que eventualmente se convertiría en la Gran Muralla, conectando y extendiendo muros defensivos más antiguos para proteger contra las incursiones nómadas del norte. Pero también era un tirano. Cuando los académicos confucianos criticaron sus políticas, especialmente su rechazo a los precedentes históricos y su preferencia por las ideas legistas, respondió con brutalidad. En el año 213 a.C., por consejo de Li Si, ordenó la quema de libros. Todos los textos que no fueran sobre agricultura, medicina o adivinación debían ser destruidos. Las obras históricas, especialmente aquellas que glorificaban las dinastías anteriores o que promovían ideales confucianos, fueron particularmente objetivo. Al año siguiente, cuando descubrió que algunos académicos habían ocultado libros prohibidos y continuaban enseñando ideas heterodoxas, ordenó que 460 académicos, principalmente confucianos, fueran enterrados vivos. Este acto, conocido en la historia china como la quema de libros y el enterramiento de los académicos, se convertiría en un símbolo de tiranía intelectual. El primer emperador estaba obsesionado con la inmortalidad. Envió expediciones marítimas al este, buscando islas míticas donde habitaban inmortales que supuestamente poseían elixires de vida eterna. Empleó alquimistas y magos. Consumió diversas pociones, muchas de las cuales probablemente contenían mercurio, creyendo que le otorgarían vida eterna. Irónicamente, estas pociones probablemente aceleraron su muerte.
En el año 210 a.C., durante una gira de inspección por su imperio, el primer emperador de Qin murió repentinamente a la edad de 49 años. Su cuerpo fue llevado de vuelta a la capital en secreto, con el primer ministro Li Si y el eunuco Zhao Gao ocultando su muerte durante meses mientras manipulaban la sucesión. Qin Shi Huangdi fue enterrado en un mausoleo de magnificencia sin precedentes cerca de la moderna Xi'an. Las excavaciones que comenzaron en el año 1974 después de Cristo revelaron uno de los descubrimientos arqueológicos más espectaculares de todos los tiempos, el ejército de terracota. Más de 8,000 soldados de arcilla de tamaño natural, cada uno con rasgos faciales únicos, junto con caballos, carros y armas reales, fueron enterrados en formación de batalla para proteger al emperador en el más allá. Este vasto complejo funerario es un testimonio tanto de la ambición y poder del primer emperador como de los recursos masivos del Estado que creó. Pero también simboliza algo más profundo, la mortalidad fundamental que ni siquiera el emperador más poderoso podía vencer. La dinastía Qin, a pesar de sus impresionantes logros en la unificación y estandarización de China, colapsó con una rapidez sorprendente. El hijo del primer emperador, Qin Ershi, era un títere débil controlado por el eunuco Zhao Gao. Las políticas opresivas continuaron. Los impuestos eran aplastantes. Cientos de miles de hombres fueron reclutados forzosamente para trabajos masivos de construcción, incluyendo la Gran Muralla, los palacios imperiales y las tumbas reales. En el año 209 a.C., apenas un año después de la muerte del primer emperador, estalló la primera de muchas rebeliones. Dos oficiales, Chen Sheng y Wu Wang, que comandaban un contingente de soldados conscriptos en camino a una guarnición fronteriza, fueron retrasados por lluvias torrenciales. Bajo las estrictas leyes Qin, llegar tarde a una asignación militar era castigado con la muerte. Enfrentando la ejecución de todos modos, Chen y Wu llegaron a una conclusión lógica. Si van a morir por llegar tarde, también podrían morir luchando contra la tiranía Qin. Levantaron el estandarte de la rebelión con un grito que resonaría a través de la historia. ¿Acaso los reyes y nobles nacen con su condición? Era una pregunta profundamente subversiva que cuestionaba la jerarquía social misma. Esta rebelión inicial fue eventualmente sofocada, y tanto Chen como Wu fueron asesinados, pero habían encendido una llama que no podía ser extinguida. Por todo China, señores de la guerra, nobles supervivientes de los antiguos estados conquistados, campesinos desesperados y aventureros oportunistas, se levantaron en armas. De este caos emergieron dos figuras que dominarían los años siguientes: Xiang Yu, un noble carismático y brillante comandante militar del antiguo estado de Chu, y Liu Bang, un hombre de orígenes humildes que había sido un funcionario menor bajo los Qin. Las diferencias entre estos dos hombres y su lucha por el poder ilustran perfectamente las tensiones en el corazón del concepto del mandato del cielo. Xiang Yu era todo lo que uno esperaría de un héroe militar: alto, fuerte, valiente hasta la temeridad, un estratega militar de genio. Ganó batallas imposibles a través de pura audacia y brillantez táctica. En la batalla de Hulu, en el año 207 a.C., con un ejército superado en número, ordenó a sus hombres quemar sus barcos y romper sus ollas de cocina después de cruzar un río, eliminando toda posibilidad de retirada. Esta táctica desesperada, conocida como quemar los barcos y romper las ollas, galvanizó a sus tropas, que lucharon con ferocidad suicida y obtuvieron una victoria imposible. Pero Xiang Yu tenía fallas fundamentales. Era arrogante, temperamental y cruel. Después de capturar la capital Qin, ordenó una masacre de la ciudad y la destrucción de los palacios imperiales.
Cuando capturaba ciudades enemigas, frecuentemente ordenaba ejecuciones masivas, alienaba potenciales aliados con su arrogancia. Aunque era un general brillante, era un estadista terrible. Liu Bang, por el contrario, parecía poco impresionante. Era de orígenes campesinos. Había servido como un funcionario menor antes de la rebelión. No era particularmente talentoso como guerrero o comandante militar. De hecho, perdió la mayoría de sus batallas contra Xiang Yu, pero poseía cualidades que resultarían más importantes: pragmatismo, humildad genuina y, sobre todo, la capacidad de reconocer talento y delegar autoridad. Liu Bang rodeó a sí mismo con asesores brillantes y generales capaces, y realmente escuchaba sus consejos. Trataba bien a los civiles en las ciudades que capturaba, ganándose su lealtad. Perdonaba generosamente a enemigos derrotados que se le unían. Era, en muchos aspectos, la encarnación de las virtudes confucianas de gobierno benevolente, aunque probablemente no conscientemente, ya que era en gran medida inculto. La lucha entre Xiang Yu y Liu Bang se extendió durante 5 años de guerra devastadora, desde el año 206 hasta el 202 a.C. A pesar de las victorias militares de Xiang Yu, gradualmente Liu Bang construyó una coalición más fuerte y una base de apoyo más amplia. La batalla final ocurrió en Gaixia en el año 202 a.C. El ejército de Xiang Yu estaba rodeado y superado en número. Las fuentes históricas, especialmente las memorias históricas de Sima Qian escritas un siglo después, relatan una escena profundamente emotiva. En la noche antes de la batalla final, Xiang Yu escuchó las canciones de su tierra natal, Chu, siendo cantadas por las tropas enemigas que los rodeaban. Liu Bang había reclutado a muchos soldados de Chu y ordenó que cantaran para desmoralizar a Xiang Yu. La estratagema funcionó. Xiang Yu, escuchando las canciones familiares, creyó que Liu Bang ya había conquistado todo Chu. En un momento de desesperación poética, bebió vino con su amada concubina Yu Yi y cantó un poema de lamento. Mi fuerza podría levantar montañas, mi espíritu abarcaba el mundo, pero el tiempo no me favorece y mi caballo no puede avanzar. Cuando mi caballo no puede avanzar, ¿qué puedo hacer? Oh, Yu Yi, ¿qué será de ti? Según la leyenda romántica posterior, Yu Yi se suicidó esa noche para no ser una carga para Xiang Yu. Al amanecer, Xiang Yu intentó romper el cerco, luchó con brillantez desesperada, pero estaba abrumado. Finalmente, acorralado cerca del río Wu, rechazó la oferta de un barquero para ayudarlo a escapar. «El cielo me está destruyendo», dijo. «¿De qué sirve cruzar el río?» Se suicidó cortándose la garganta con su propia espada. Liu Bang había ganado. En el año 202 a.C. fue proclamado emperador, fundando la dinastía Han. Tomó el nombre de título emperador Gaozu de Han. Estableció su capital en Chang'an, la moderna Xi'an, no lejos de donde habían estado las capitales de los Zhou y los Qin. El ascenso de Liu Bang, desde orígenes campesinos hasta el trono imperial, parecía una validación perfecta del concepto del mandato del cielo. No había ganado por superioridad militar pura, ni por noble linaje, sino por virtud y por atraer genuinamente la lealtad del pueblo. Los eruditos confucianos, que habían sido perseguidos bajo los Qin, vieron en Liu Bang la restauración de los principios correctos de gobierno. Pero Liu Bang enfrentó un dilema fundamental. Aunque había ganado el imperio, siguiendo principios confucianos de benevolencia, necesitaba mantenerlo en un mundo que seguía siendo fundamentalmente hobbesiano. Los señores de la guerra que lo habían ayudado a ganar esperaban ser recompensados con feudos independientes.
El sistema legista de administración centralizada de los Qin, aunque asociado con la tiranía, había sido efectivo. La solución de Liu Bang fue un compromiso pragmático. Mantuvo muchos de los elementos de la burocracia centralizada Qin, incluyendo el sistema de comandancias y condados administrados por funcionarios designados, pero también creó reinos feudales para sus parientes y aliados más cercanos. Este sistema híbrido funcionaría, aunque imperfectamente, durante los primeros años de la dinastía Han. Más importante para nuestro tema, Liu Bang y sus sucesores emprendieron un proyecto sistemático de legitimar su gobierno a través de la doctrina del mandato del cielo. Patrocinaron académicos confucianos. Apoyaron la reconstrucción y edición de textos clásicos que habían sobrevivido a la quema de libros Qin. Establecieron rituales estatales elaborados que enfatizaban su conexión con el cielo y su continuidad con las dinastías virtuosas del pasado, especialmente los Zhou. Durante el reinado del emperador Wu de Han, desde el año 140 hasta el 87 a.C., el confucianismo fue establecido formalmente como la ideología oficial del Estado. El emperador Wu estableció la Universidad Imperial, donde se enseñaba los clásicos confucianos. Creó un sistema de exámenes basado en el conocimiento confuciano para seleccionar funcionarios gubernamentales. Esta fue una innovación profunda que eventualmente se desarrollaría en el famoso sistema de exámenes imperiales, que duraría más de 2000 años. El mandato del cielo, ahora firmemente arraigado en la ideología confuciana oficial, se convirtió en la justificación principal para el gobierno imperial. Cada nueva dinastía que llegaba al poder afirmaba haber recibido el mandato del cielo de la dinastía caída que había perdido su virtud. Esta narrativa cíclica de ascenso y caída dinástica basada en la virtud moral se convirtió en el marco fundamental a través del cual se entendía la historia china. La dinastía Han gobernaría China, con una breve interrupción durante más de 400 años, desde el año 202 a.C. hasta el año 220 después de Cristo. Este fue un periodo de consolidación cultural sin precedentes. Fue durante la dinastía Han que la identidad china cristalizó de una manera que perduraría hasta el día de hoy. De hecho, el grupo étnico mayoritario de China todavía se refiere a sí mismo como el pueblo Han, pero ningún gobierno puede durar para siempre. Como el mandato del cielo mismo predecía, incluso la dinastía Han eventualmente cayó, víctima de la corrupción interna, rebeliones campesinas y fragmentación política. A la caída de los Han siguió el período de los Tres Reinos y luego siglos de división antes de que China fuera reunificada bajo la breve pero importante dinastía Sui, seguida por la gloriosa dinastía Tang. Cada una de estas transiciones dinásticas seguía el patrón establecido por la doctrina del mandato del cielo. Una dinastía surgía, generalmente a través de conquista militar, pero siempre con la afirmación de superioridad moral. Gobernaba con diferentes grados de éxito durante años, décadas o siglos. Gradualmente, la corrupción, la incompetencia o simplemente las circunstancias desafortunadas erosionaban su efectividad. Los desastres naturales, interpretados como señales del descontento celestial, presagiaban su caída. Las rebeliones estallaban. Finalmente, un nuevo poder emergía, derrocaba a la vieja dinastía y afirmaba haber recibido el mandato del cielo. Este ciclo se repitió con la dinastía Song, luego con la conquista mongola bajo Kublai Khan, que estableció la dinastía Yuan en el siglo XIII, luego con la restauración nativa Han bajo la dinastía Ming desde el año 1368 hasta el 1644, y finalmente con la última dinastía imperial, la dinastía Qing de los manchúes, que gobernaría desde el año 1644 hasta 1912. Es notable que incluso los conquistadores extranjeros que tomaron el control de China
Los mongoles en el siglo XIII y los manchúes en el siglo XVII adoptaron la doctrina del mandato del cielo para legitimar su gobierno. No intentaron imponer sistemas políticos extranjeros. En cambio, se presentaron como herederos legítimos de la tradición imperial china, afirmando que el cielo les había otorgado el mandato debido a la decadencia de las dinastías anteriores. La dinastía Qing, la última dinastía imperial de China, proporciona un estudio de caso fascinante del mandato del cielo en acción. Los manchúes eran un pueblo noan del noreste de China. Cuando conquistaron China a mediados del siglo XVII, enfrentaron el desafío de legitimar su gobierno sobre una población Han mucho más numerosa. Su solución fue abrazar completamente la cultura confuciana y el concepto del mandato del cielo. Los emperadores Qing se presentaron como defensores de la civilización confuciana. Se volvieron fluidos en chino clásico. Patrocinaron proyectos masivos de recopilación de textos clásicos. Realizaron meticulosamente los rituales imperiales tradicionales. Los grandes emperadores Qing del siglo XVIII, especialmente Kangxi, Yongzheng y Qianlong, eran estudiosos confucianos genuinos, además de administradores efectivos. Durante su apogeo en los siglos XVII y XVIII, la dinastía Qing gobernó el imperio más grande, más poblado y más rico de la historia china. China, en este período, representaba aproximadamente un tercio de la economía global. El emperador Qianlong, que reinó desde el año 1736 hasta el 1795, presidió lo que muchos consideran la cúspide de la civilización imperial china. Pero para el siglo XIX, las señales clásicas de la pérdida del mandato del cielo comenzaron a manifestarse. La población de China había crecido explosivamente durante la paz del siglo XVIII, pero la tecnología agrícola no había seguido el ritmo. La presión sobre la tierra creaba pobreza y tensión social. La corrupción se infiltraba en la burocracia. Y crucialmente, China enfrentó desafíos sin precedentes de potencias extranjeras que poseían tecnología militar superior. Las guerras del opio a mediados del siglo XIX, donde Gran Bretaña forzó a China a abrir sus mercados y ceder territorio, fueron humillaciones profundas. Para muchos chinos, estos reveses militares eran precisamente el tipo de desastres que tradicionalmente indicaban que el cielo había retirado su mandato. Si la dinastía Qing realmente poseía el mandato del cielo, ¿cómo podían estos bárbaros extranjeros derrotarla tan fácilmente? La rebelión Taiping, desde el año 1850 hasta 1864, fue una de las guerras civiles más sangrientas de la historia humana, con estimaciones de muertes que van desde 20 hasta 100 millones. El líder de la rebelión, Hong Xiuquan, afirmaba ser el hermano menor de Jesucristo con la misión de establecer el reino celestial de la Gran Paz. Su movimiento mezclaba cristianismo heterodoxo con la retórica tradicional china de rebelión contra una dinastía que había perdido el mandato del cielo. Aunque la rebelión Taiping fue eventualmente sofocada con ayuda de asesores militares extranjeros, dejó a la dinastía Qing fatalmente debilitada. Las décadas siguientes vieron una sucesión de humillaciones, más guerras perdidas, más territorio cedido, más concesiones extranjeras. Reformadores intentaron modernizar China mientras preservaban la dinastía, pero sus esfuerzos eran demasiado poco y demasiado tarde. En el año 1911, las tensiones finalmente estallaron en la Revolución Xinhai. El último emperador, Puyi, era un niño de 6 años. En febrero de 1912, fue forzado a abdicar. Después de más de 2000 años, el sistema imperial llegó a su fin. China se convirtió en república, aunque una caótica e inestable. Es fascinante notar cómo incluso los movimientos revolucionarios modernos en China invocaban, consciente
o inconscientemente, las estructuras del mandato del cielo. Sun Yat-sen, el fundador de la República China, justificaba la revolución argumentando que la dinastía Qing había perdido su legitimidad para gobernar. Los nacionalistas, bajo Chiang Kai-shek, luego los comunistas bajo Mao Zedong, cada uno afirmaba representar la voluntad del pueblo chino y la dirección correcta para China, ecos seculares del antiguo concepto del mandato del cielo. Mao Zedong mismo, aunque oficialmente un ateo marxista-leninista, utilizaba retórica que resonaba profundamente con la tradición del mandato del cielo. Hablaba de la voluntad del pueblo, de la legitimidad derivada de servir a las masas, de la necesidad de rectificar a líderes corruptos o incompetentes. La revolución cultural que lanzó en 1966 tenía paralelos inquietantes con las purgas periódicas a lo largo de la historia china, cuando los emperadores intentaban eliminar la corrupción y renovar la virtud del gobierno. Incluso hoy, en la República Popular China moderna, podemos ver la persistencia de estas ideas antiguas. El Partido Comunista Chino, aunque rechaza oficialmente la superstición religiosa, basa su legitimidad en gran medida en su capacidad de proporcionar estabilidad, prosperidad económica y rejuvenecimiento nacional. Cuando ocurren desastres, ya sean naturales como terremotos o provocados por el hombre como accidentes industriales, el gobierno responde con urgencia visible, muy consciente de que en la mentalidad tradicional china, tales desastres podrían interpretarse como señales de legitimidad cuestionable. La promesa implícita del gobierno chino moderno a su pueblo: proporcionamos estabilidad, crecimiento económico y poder nacional. A cambio, ustedes nos otorgan legitimidad para gobernar. Es una versión secular del antiguo contrato del mandato del cielo entre gobernante y gobernados. El legado del mandato del cielo se extiende más allá de China. La idea influyó profundamente en las culturas políticas de Corea, Vietnam y Japón, cada una de las cuales estuvo en la órbita cultural china durante siglos. Incluso más ampliamente, el concepto contiene ideas que resuenan universalmente: que el gobierno requiere legitimidad más allá de la simple fuerza, que los gobernantes tienen responsabilidades hacia los gobernados, que el poder puede y debe ser revocado cuando se abusa de él. En cierto sentido, el mandato del cielo anticipaba ideas que se volverían centrales en la teoría política moderna. El concepto de soberanía condicional, la idea de que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados, el derecho a la resistencia contra la tiranía, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su afirmación de que los gobiernos derivan sus poderes justos del consentimiento de los gobernados y que el pueblo tiene el derecho de alterar o abolir gobiernos que se vuelven destructivos de los derechos humanos, expresa principios notablemente similares a los articulados por Mencio más de 2000 años antes. Por supuesto, también debemos reconocer las limitaciones y ambigüedades del concepto. El mandato del cielo era inherentemente circular en su lógica. El éxito probaba que uno poseía el mandato, mientras que el fracaso probaba que uno lo había perdido. Esto significaba que cualquier rebelde exitoso podía afirmar retroactivamente haber poseído el mandato todo el tiempo. El concepto podía usarse para legitimar cualquier cambio de poder, sin importar cuán violento o moralmente cuestionable. Además, aunque el mandato del cielo teóricamente hacía que el poder imperial fuera condicional y responsable, en la práctica, los emperadores todavía ejercían poder casi absoluto durante sus reinados. La teoría política no necesariamente se traducía en restricciones prácticas efectivas sobre el poder imperial. Los funcionarios confucianos podían y ocasionalmente protestaban contra políticas imperiales que consideraban injustas, a veces incluso al costo de sus vidas, pero tales protestas eran excepcionales
más que normativas. Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, el mandato del cielo representaba una idea profunda y duradera, que el poder debe justificarse, que los gobernantes tienen obligaciones morales, que la legitimidad política es algo que debe ganarse continuamente mediante la conducta virtuosa y el gobierno efectivo. Para una idea surgida hace más de 3000 años, esta permanece notablemente relevante. Y así, queridos viajeros del tiempo, llegamos al final de nuestro viaje a través de los milenios de la historia china y la evolución del mandato del cielo. Hemos viajado desde las brumas de la dinastía Shang, a través de la conquista Zhou, el caos de los estados combatientes, la unificación bajo Qin, la edad dorada Han y las sucesivas dinastías que llevaron a China hasta el mundo moderno. El mandato del cielo era más que simplemente un concepto político o una teoría de legitimación del poder. Era una visión completa del orden cósmico, donde el cielo, la tierra y la humanidad estaban interconectados en una red de relaciones morales. El emperador, como hijo del cielo, estaba en el centro de esta red, responsable de mantener la armonía entre los tres reinos a través de la conducta ritual apropiada y el gobierno virtuoso. Esta idea moldeó no solo la política china, sino toda la civilización china, su arte, su literatura, su filosofía, su religión. La obsesión china con la historia, la meticulosa conservación de registros dinásticos que abarcan milenios, derivaba en parte de la necesidad de documentar cómo el mandato del cielo había pasado de una dinastía a otra. ¿Qué señales habían predicho cada transición? ¿Qué lecciones podían aprenderse para el futuro? ¿Qué podemos nosotros, en el siglo XXI, aprender de este concepto antiguo? Tal vez la lección más importante es que el poder, para ser legítimo y duradero, debe servir a algo más allá de sí mismo. Los gobernantes que gobiernan solo para su propio beneficio, que ven su posición como un derecho más que como una responsabilidad, eventualmente pierden la confianza y la lealtad de aquellos a quienes gobiernan. La historia del mandato del cielo también nos recuerda que las sociedades evalúan a sus líderes no solo por sus intenciones declaradas, sino por sus resultados reales. Cuando la vida de las personas mejora, cuando hay prosperidad y estabilidad, cuando el orden social se mantiene, los gobiernos son considerados legítimos. Cuando hay desastres, ya sean naturales o provocados por el hombre, cuando hay corrupción generalizada, cuando el sufrimiento aumenta, la legitimidad se erosiona y quizás más profundamente, el mandato del cielo nos recuerda que las sociedades necesitan narrativas compartidas que den sentido al poder político. Necesitamos historias que expliquen por qué algunos gobiernan y otros son gobernados. Historias que articulen las responsabilidades mutuas entre líderes y ciudadanos. En la antigua China, esa narrativa involucraba al cielo y al orden cósmico. En las sociedades modernas, las narrativas podrían involucrar derechos humanos, democracia o progreso histórico. Pero la necesidad humana fundamental de que el poder se justifique a través de la narrativa permanece constante. Antes de despedirnos esta noche, me encantaría saber qué aspecto de esta historia resonó más con ustedes. ¿Ven paralelos entre el mandato del cielo y los conceptos políticos modernos? ¿Hay otras épocas o aspectos de la historia china que les gustaría que exploráramos en futuros episodios? Tal vez les intriga la ruta de la seda, o las filosofías del taoísmo y el budismo, o las revoluciones del siglo XX. Déjenos saber en los comentarios. Somnialis existe para ustedes, y sus intereses guían nuestros viajes a través del tiempo. Si han disfrutado este viaje nocturno a través de la historia china, si estas voces del pasado han enriquecido su comprensión del mundo, consideren suscribirse a Somnialis y activar las notificaciones. Cada semana nos embarcamos en una nueva aventura histórica,
explorando las civilizaciones, los personajes y las ideas que han moldeado nuestro mundo. Somos más que un canal de YouTube. Somos una comunidad de almas curiosas que creen que el pasado tiene lecciones profundas para el presente. Y ahora, mientras la noche se profundiza y este relato llega a su fin, es hora de que descansen. Cierren los ojos e imaginen por un momento que están de pie en la gran muralla, bajo un cielo estrellado, sintiendo el peso de los milenios, sintiendo la presencia de los incontables millones que han vivido, amado, luchado y soñado en esta tierra antigua. Sientan la continuidad de la historia humana, la forma en que cada generación se construye sobre el trabajo de la anterior, la forma en que las ideas pueden perdurar a través de los siglos cuando capturan algo verdadero sobre la condición humana. Que sus sueños esta noche los lleven a través de los valles del río amarillo, los pasillos de los palacios imperiales, los campos de batalla donde se decidió el destino de naciones. Que encuentren en estas historias del pasado sabiduría para el presente y esperanza para el futuro. Desde Somnialis, les deseo una noche de descanso profundo y sueños iluminadores. Hasta nuestro próximo encuentro en las fronteras del tiempo, que el mandato del cielo, en cualquier forma que tenga significado para ustedes, guíe su camino hacia la sabiduría y la virtud. Buenas noches, queridos viajeros del tiempo. Buenas noches.